Amados en el Señor, hermanos y hermanas, gracias por estar nuevamente conmigo. Quiero solamente ir al grano específico. Vamos a ir en pequeñas meditaciones que pueden durar entre 10 a 15 minutos para no hacer tan prolongado esto, sabiendo que están en el recinto de sus hogares y tienen múltiples ocupaciones. Así que lo vamos a hacer muy rápido y ligero, y trataré de ser muy ameno. Quiero que me acompañen a las Sagradas Escrituras en el capítulo de el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso del 35 al 41. Hay un pasaje precioso aquí sobre la forma en que Jesús lleva la tripulación del barco de un extremo a otro extremo del lago de Galilea. Dice las Sagradas Escrituras: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? En estos tiempos terribles que estamos pasando, todo el mundo se queja porque no sabe cuál es el rumbo que va a tomar, ni cuál va a ser de cómo va a desembocar esta situación de la pandemia. Pero nosotros los cristianos estamos seguros que en el Señor esto se acabará, que solamente se trata de una prueba. Y nosotros podemos ver en este pasaje cómo Dios va a probar a sus discípulos, porque antes de que suceda eso, Él ha venido enseñando varias parábolas. La parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de la mostaza. Ha venido enseñando también que nosotros somos luz no debajo de un almud. Ha enseñado la parábola del sembrador. El Señor está agotadísimo, todo el día ha estado predicando y ha estado diciéndole y enseñándole a la multitud y a sus discípulos todo lo que debe de acontecer y el camino correcto que debemos tomar para poder pasar en este mundo tan frágil en el que habitamos, todas las situaciones difíciles. Pero Él, además de enseñarnos doctrinalmente, nos va a hacer un examen práctico de todas las cosas que Él nos ha enseñado, para ver si nosotros hemos aprendido. Y cuando aprendemos, necesariamente todo lo que nosotros aprendemos tiene que descender al corazón, para que por ellas podamos vivir. Así que lo primero que dice el Señor, quiero que tomes en cuenta esto. Dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y se acostó a dormir en la popa del barco. Y transcurrido algún tiempo, Jesús se acostó porque estaba realmente agotado en su condición humana. Él, siendo Dios en su cuerpo carnal, estaba padeciendo cansancio y tenía que descansar el Señor. Y dejó a la tripulación a prueba para ver si podían conducir y llegar tranquilamente hasta el otro lado. Pero el mar les sorprendió y en esta sorpresa fueron puestos a prueba. Comenzaron a tener mucho miedo. No solamente miedo, sino que dudaron de que pudieran realmente sobrevivir ante una tempestad enfurecida y que estaba prácticamente en peligro sus vidas.
lo más probable es que ellos hayan pensado que iban a ahogarse. La muerte realmente a nosotros viene de sorpresa y puede asustarnos. Sabemos que es parte de la vida, pero en este caso Dios iba a poner a prueba a sus discípulos. Y quiero que piensen por un momento que en cuanto nosotros somos puestos a prueba de lo que hemos aprendido, inmediatamente no podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. No es fácil poner a funcionar la fe cuando no es puesta a prueba. Necesitamos que la fe que vamos a desarrollar en el Señor Jesús sea puesta a prueba para que realmente haya una respuesta de fortaleza de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Jesús, levantándose después de que ellos acudieron a Él para que se levantara y pudiera ver por ellos, como que si Jesús fuera el experto en navegación, ¿verdad? Como si Jesús hubiera sido el que pudiera poner a salvo a todas las personas, ¿verdad? Porque inmediatamente dicen ellos, ¿que no tienes cuidado de nosotros? ¿Que perecemos? Y Jesús se levanta adormitado. Obviamente los que iban con él, algunos de sus discípulos y algo otros que le acompañaban, sabían que probablemente él era el Mesías. Los discípulos podían ya tener la certeza de que él era el Dios encarnado en la persona de Jesús. Y que en él podían confiar porque venían de ver señales y prodigios que Jesús había hecho durante el día. Y que no tenían a quién más acudir. Y Dios quiere que esa fortaleza que Él ha dispuesto a través de su palabra en nuestras vidas pueda ser puesta en marcha una vez que nosotros hemos confiado en lo que Dios ha enseñado a nosotros. Así que el Señor se levanta y dice inmediatamente, ¡calla! Enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Así que aprovechando esta situación, se vuelve a sus discípulos y a las personas que le acompañaban y les preguntan, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo es que eso de que no tengas fe? Y el Señor tenía razón. Este es un examen de lo que Dios les había enseñado a sus discípulos. Durante el día, Él había enseñado teoría, pero ahora iba a poner a prueba y para que pusieran en práctica todo lo que les había enseñado, de cómo podían confiar en aquel que tiene el control sobre la naturaleza. Hay un salmo, el Salmo 89, en el versículo 9, que dice, tú tienes dominio sobre toda la braveza del mar. Cuando se levantan las olas, tú las sosiegas. Lo interesante de esto es que Dios quiere que nosotros aprendamos de su sabiduría, de su poderosa palabra, para que podamos vivir en ella completamente confiados. Por algo también en Juan 15, capítulo 15, verso 7, el Señor dice, si ustedes permanecen en mí, o mejor dicho, recordándolo bien, permaneced en mí, dice el Señor Jesús, y que mis palabras permanezcan en ustedes. Si esto hacemos,
Pedid, dice el Señor, pedid lo que queréis y se os dará. Juan 15, versículo 7. Esto da un cierre total de lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos. Estamos pasando por una situación bastante complicada para muchos. He recibido llamadas telefónicas de personas que conozco y dicen: Ernesto, ¿y ahora cómo voy a hacer? Los que dependen de las remesas, ¿verdad? Ahora allá van a ser puestos en cuarentena y muy probablemente tengan dificultades para enviar las remesas, porque van a estar en cuarentena domiciliar. ¿Y ahora cómo voy a hacer si mi esposa ya no me manda nada? ¿Qué voy a comer, Ernesto? Es exactamente lo que está pasando con los discípulos del Señor Jesús en la barca. Acuérdense que nosotros vamos en la barca del Señor Jesús. Todos los que son del Señor vamos en la barca del Señor. Y Él dice desde el principio: pasemos al otro lado. Así que si Él dice que vamos a pasar, pasaremos. Esto va a pasar. Pero está poniendo a prueba realmente nuestra fe, que debe de estar en Él, en la persona maravillosa de Jesús. Aprendamos a confiar en Él. Este es el mensaje de hoy. Fortalezcamos nuestra fe. Desarrollemos la fe que el Señor quiere poner a prueba en nosotros. Confiemos en Él. Vamos a salir de esta situación crítica. Esto no es un proverbio bíblico, ¿verdad? Pero lo recuerdo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Si eso te ayuda, gloria a Dios. Pero si te sirve de que Dios tiene el control de todo, Él puede decirle: mira, a todo lo que puede poner en peligro la existencia humana, a los terremotos, a los huracanes, a los incendios forestales, Él puede poner en control, bajo su mandato, a los virus, a las bacterias. Todo le obedece. Todo le obedece al Señor. Solo tenemos que confiar en Él. Confiar en su palabra, en sus promesas. Porque depende de nuestra fe de que realmente se cumpla la promesa de Dios en nuestras vidas. Acuérdate, Dios tiene control sobre todo. Y si Él lo reprende, llegaremos al otro lado. Estaremos a salvo. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Así dice Romanos 8, del 38 en adelante. Bueno, comienza desde el 35, ¿verdad? Diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación ni angustia, ni principados ni potestades, nada, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo alto, nada podrá, ni siquiera la muerte va a poder separarnos del amor de Dios. Así que, amados, en el Señor estamos guardados. Él salvará nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas, mi Señor. Gracias por enseñarnos a tener más fe y a confiar en ti, Señor. Vamos en tu barca, confiados en que vamos a llegar al otro lado. Es decir, vamos a llegar sanos y salvos al reino de los cielos. Y vamos, Señor, con la certeza de que tú estarás siempre con nosotros. Bendícenos en este tiempo. Provee, Señor, para los que tienen hambre. Provee, Señor, sanidad para los que ya están padeciendo el coronavirus. Provee, mi Señor, sabiduría para aquellos que nos gobiernan, para aquellos que tienen, Señor, la dirección de los sistemas sanitarios, Señor, para que sean atendidos todos los enfermos. Bendice, Padre mío, al pueblo salvadoreño, a las naciones enteras en el mundo, Dios, a todas las naciones, a mis amigos que están al otro lado del mundo, Señor, a mis parientes que están en la zona norte. Tengo amigos en México, Señor, y en Estados Unidos, y en Canadá, Señor, en Australia. Tengo amigos en Europa, Señor. Tengo también amigos en la India, en Japón, en Corea del Sur. Padre, bendice a todos mis amigos, Dios, te lo suplicamos. Y a toda la población, a toda tu creación, porque, Señor, en ti estamos guardados. Te lo suplicamos. En el Señor Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te estaré viendo pronto.